Para términos prácticos, no somos más que células. O como diría Arthur Guyton, el organismo es en realidad un ente social formado por 35 a 40 billones de células organizadas en distintas estructuras funcionales, algunas de las cuales se conocen como órganos. Esto quiere decir que las funciones del cuerpo humano no son más que el trabajo coordinado de las células para mantener un equilibrio, la homeostasis. Por lo que hablando concretamente, al estudiar la fisiología, estamos estudiando las interacciones celulares a un nivel funcional. No hay que confundir su estudio aislado, que estos son tópicos de biología celular, o su estudio estructural, propiamente dicho, ya que estos son temas que abarca la histología y la citología. La fisiología estudia las interacciones celulares a un nivel funcional. Pero bien, ¿cómo es que las células yacen en armonía? ¿Cómo es que sobreviven y pueden realizar sus funciones? Para responder estas preguntas, en el siguiente esquema vemos representada a una célula, la cual en los libros de fisiología se esquematiza como un rectángulo cuadrado con un círculo en su centro, el cual representa el núcleo. Esta célula se encuentra suspendida en un medio volátil. Este es el medio interno y es el encargado de proporcionarle a la célula las condiciones para supervivencia, ya que en este medio circulan nutrientes como la glucosa que vemos aquí representada, iones y sus sustancias de desecho. A este medio interno, que está dentro del cuerpo, también se le denomina medio extracelular, ya que está afuera de las células. Todo lo que está adentro de ellas, como el citosol, se le denomina medio intracelular. No hay que confundir estos conceptos. Medio intracelular dentro de las células y medio extracelular o medio interno, aquel que baña a las células. Estos dos medios, tanto el intracelular como el interno o extracelular, siempre están en constante intercambio, ya que la célula ocupa de nutrientes y oxígeno del medio extracelular para nutrirse y sobrevivir, así como para expulsar sus desechos. Es decir, la célula ocupa mantener siempre estable a este medio interno. Es por ello que decimos que la homeostasis consiste en el mantenimiento casi constante del medio interno, ya que éste proporciona las capacidades de supervivencia de la célula y por ende del organismo. Entonces, para no olvidarlo, la homeostasis consiste en el mantenimiento del medio interno, ya que pues el medio interno le condiciona de un ambiente óptimo para la supervivencia celular. Esta división en medio intracelular y extracelular y su constante comunicación e intercambio se da gracias a la membrana lipídica o membrana celular. Pero entonces, ¿cómo es que la membrana actúa como frontera entre el medio intracelular y el extracelular? Para entender ello hay que estudiar sus componentes. Una manera práctica de recordarlo es que la membrana consta de los tres macronutrientes de la dieta, tanto lípidos, proteínas y carbohidratos. Partiendo de ello, pues, el principal y primordial componente de la membrana celular o fosfolipídica son pues los fosfolípidos, los cuales poseen dos partes. Un extremo o cabeza fosfato, el cual es hidrofílico y se encuentra en los extremos de la membrana, viendo tanto hacia el líquido o medio extracelular e intracelular, y dos colas de ácidos grasos, los cuales son lipofílicos e hidrofóbicos, es decir, repelen el agua y al ser lipofílicos tienen una tendencia a unirse los unos con los otros, de modo de que se forma una membrana, una bicapa fosfolipídica en la que las colas de ácidos grasos se ven las unas con las otras y las cabezas fosfato hidrofílicas quedan viendo hacia los extremos. Otro componente importante de la membrana es el colesterol, el cual le dota a la membrana de fluidez. Y esta fluidez, bioquímicamente hablando, incrementa conforme aumenta la temperatura y con el consumo dietético de ácidos grasos insaturados y de cadena corta. Esto es de importancia dietética bioquímica. El siguiente componente de la membrana son las proteínas. Tenemos dos tipos de proteínas que conforman la membrana.
En primer lugar tenemos a las proteínas integrales, es decir, están íntegras en toda la superficie de la barrera, ya que la cruzan de compartimento a compartimento y cruzan desde el compartimento extracelular hacia el intracelular, de modo de que actúan como puentes y permiten la interacción directa entre ambos medios, formando canales o transportadores que permiten el paso de solutos a través de ellas. El siguiente grupo de proteínas de la membrana se denominan proteínas periféricas, ya que a diferencia de las integrales, solo se encuentran en los extremos de la membrana, viendo ya sea hacia el medio extracelular o intracelular, y por ende, al no integrar todo el espesor de la membrana, estas no actúan como puentes o canales para el paso de solutos, sino que su función es actuar en la mayoría de veces como receptores para activar a las proteínas integrales o para permitir uniones intercelulares. Una manera de conceptualizar estas interacciones entre las proteínas periféricas e integrales es entender que la membrana actúa como una frontera. Y en esta frontera, para que los solutos pasen de un país extracelular a intracelular o viceversa, ocupan que las casetas, que en este caso serían las proteínas periféricas, estén abiertas o activadas. Si la caseta, o en este caso la proteína periférica, está activada, el camino de la proteína integral también lo estará. Entonces, si un receptor interactúa con una proteína periférica, la cual se encuentra unida covalentemente con la proteína integral, permitirá su activación y paso de solutos libremente siguiendo esta proteína integral. U otro modo de verlo es como que las proteínas periféricas son las manijas de la puerta y las puertas son pues las proteínas integrales. Finalmente, el último componente de la membrana es el glucocálix. Este glucocálix son glucolípidos que fungen varias funciones. Una de ellas es emitir cargas negativas que repelen a los cationes. Cationes son iones con carga positiva, ya que recordemos que pues cargas positivas, mismas cargas se repelen. El glucocálix también facilita el reconocimiento y la interacción intercelular. El glucocálix también une antígenos y enzimas y además crea una capa que evita las lesiones físicas directas. En este esquema vemos nuevamente la membrana fosfolipídica representada con sus proteínas periféricas, integrales y cómo estas proteínas integrales pueden actuar como canales que permiten el paso libre de moléculas al activarse o cerrarse. Bien, conocer los elementos de la membrana nos va a permitir entender los mecanismos de transporte y comunicación de sustancias entre los medios, como lo son el transporte activo primario, secundario, la difusión simple y facilitada, las cuales veremos en un siguiente video. Pero el punto aquí es que si entendemos la membrana y sus componentes, las proteínas integrales y periféricas, vamos a poder entender el transporte celular. Para finalizar, mencionamos que hay elementos que se movilizarán con una mayor facilidad que otros a través de la membrana. Los elementos que se movilizarán con mayor facilidad poseen tres características, que son que sean moléculas pequeñas, liposolubles o apolares. Ejemplos de ellos son las moléculas de agua, gases como el dióxido de carbono u óxido nítrico, alcohol y hormonas esteroideas. Al poseer estas tres características, se movilizan fácil a través de la membrana y por ello se transportan usando la difusión simple, como veremos en el siguiente video. Mientras que, por otro lado, moléculas que posean características de ser polares, es decir, con carga, o ser de gran tamaño, como lo serían la glucosa y los iones, se ven negadas de acceso directo a través de la membrana, por lo que precisan de transportadores o canales para difundirse.